Les damos la bienvenida a su tiempo devocional Palabra y Café, el aroma de la palabra del Señor en nuestros corazones, fortaleciendo nuestra fe. Con el pastor Richard Rodríguez. Por R12 Radio, más que radio, una voz que edifica tu vida. Bienvenidos. Para hoy, mis amados, para hoy en Palabra y Café dice de la siguiente manera: Señor, gracias por tu redención y por tu espíritu. Estamos en nuestra nueva temporada Palabra desde la prisión, es decir, Dios nos habla desde la prisión, estudiando y teniendo como base las cartas o las epístolas de la prisión de nuestro amado apóstol Pablo. Lo que significa escribir desde la prisión. Y habíamos hablado de que nos referíamos exactamente a la carta de Efesios, Colosenses, Filemón y Filipenses, con las grandes discusiones, obviamente, de cuál sería el orden correcto en que fueron escritas y enviadas, la parte de la cronología, pero bueno, hemos adoptado digámoslo así, este orden. Palabra es palabra y eso va a llegar, eso no nos preocupa por el orden y los tiempos, y es más, los lugares también son discutidos, pero en lo que se llega a tener consenso es que definitivamente Pablo estaba preso. Entonces, hablamos hoy del capítulo 1 de la carta a los Efesios. Con eso comenzamos. Y como hemos prometido, ir revisando un poco los datos técnicos de la crítica alta, es decir, de los términos o los aspectos introductorios de la carta. Perdón, aquí quiero ofrecerles algo para hoy. Leamos con paciencia. Dice Éfeso. La ciudad de Éfeso, dice, desde el año 133 antes de Cristo, con una población cercana al 500,000 de personas. Éfeso era la capital de la provincia romana de Asia y residencia oficial del gobernador. Estamos hablando del gobernador romano, por supuesto. Estaba situada en un lugar privilegiado, ya lo vamos a ver, de la costa del Mediterráneo, la costa norte del Mediterráneo, con un puerto de mucho tráfico y una importante vía de comunicación con el interior de Asia Menor. No estaba exactamente a las orillas del mar Mediterráneo, pero sí estaba cerca, lo que lo constituía, por supuesto, con un acceso al mar, un puerto muy, muy importante. Y dice otro dato, el culto a la diosa Diana, en cuyo honor se había erigido en Éfeso un templo. Acuérdense, los que han leído Hechos y estudiado Hechos. Se había erigido en Éfeso un templo al que acudían en peregrinación devotos de toda Asia Menor, es decir, Turquía el día de hoy, y del mundo entero. El gran alboroto de Éfeso está allí en Hechos capítulo 19. Todo esto contribuía, por supuesto, a aumentar el prestigio de la ciudad, un prestigio religioso, idolátrico, pero bueno, religioso de una vez, con todos los negocios que se daban alrededor de este prestigio religioso de la ciudad. Y finalmente dice que el libro de los Hechos hace referencia a dos visitas del apóstol Pablo a Éfeso, la primera muy breve, unos meses, de Hechos capítulo 18, y la segunda se prolongó por 3 años, que está descrita en Hechos 19, un periodo cuya duración indica la importancia de la obra misionera que allí se realizó. Dicen que Timoteo fue pastor de la iglesia de Éfeso, y bueno, otros datos más que circulan allí alrededor de la ciudad y de la obra que allí se tenía. Perdón, les había dicho que les iba a mostrar algo más y aquí está.
aquí está un mapa que nos puede hacer revisar y ubicarnos. Allí donde dice Asia Menor, pudiéramos colocar allí Turquía. Eso es lo que hoy es Turquía. Si nos vamos a la izquierda, aparece al norte Macedonia, Filipos, Grecia, Corinto, Atenas y la isla de Patmos está allí donde fue desterrado Juan y escribió allí el libro de Apocalipsis. Allí aparece Éfeso con una estrellita, imposible no verlo. Que digamos que permanece hasta ahora, tal vez Corinto, Creta, Rodas, las islas, Chipre también, y a la derecha, por supuesto, aparece Siria, nuestra Jerusalén, la tierra prometida, Egipto, Memphis, arribita de Memphis está el delta del río Nilo, que desemboca hacia el Mediterráneo, la tierra donde habitó, la tierra de Gosén, donde habitó el pueblo de Israel. Allí aparece, y el monte Sinaí se ve allí en la parte sur abajo, y bueno, creo que aparece Tarso, de donde era Pablo también. Bueno, muy descriptivo el mapa que tenemos allí como para saber de qué estamos hablando. Así que el día que tengan sus vacaciones por el crucero por el mar Mediterráneo, pueden entonces bajarse, ir y visitar a Éfeso. Y me avisan. Bueno, muy bien. Dicho lo anterior, mis amados, ahí vamos soltando algunos datos para tener claridad sobre el contexto. Es importantísimo que tengamos en cuenta el contexto idolátrico que, digámoslo así, describía o definía la ciudad de Éfeso. Era digamos, su mayor orgullo, su privilegio más grande o lo que se podía reconocer en la ciudad. Era una ciudad de peregrinación por la parte de Diana, la diosa de los efesios. Bien, dicho esto, hemos calificado hoy o hemos dicho que el tema de hoy es Señor, Señor, gracias por tu redención y por tu espíritu. En el capítulo 1, desde los versículos 3 hasta el 14, se da lo que sería el plan de salvación de nuestro Padre Celestial en nuestro Señor Jesucristo para con nosotros. Entendiendo esto, hay que mirar cómo desde la fundación, desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya había previsto la salvación para todos nosotros a través de su Hijo Jesucristo. Cuando se dice que nos predestinó en Jesucristo, se habla que en Él el plan de salvación fue concebido para nosotros antes de la fundación del mundo. De eso estamos hablando. Dicho esto, habla del propósito que lo mencionamos en el devocional anterior para alabanza de la gloria de su gracia. Hemos sido creados en relación con nuestro Padre. Hemos sido redimidos en relación con nuestro Señor Jesucristo para la alabanza y la gloria de su nombre. De manera que, mis amados, primer punto clave, cuando usted y yo adoramos al Señor, lo alabamos, lo exaltamos, bendecimos y glorificamos su nombre, no solamente con alabanzas, oraciones y predicaciones, sino con nuestra forma de vivir, estamos cumpliendo el propósito para el cual fuimos creados. Y allí tenemos sentido de vida, sentido único que nos puede dar nuestro Padre Celestial. Dicho, un café por eso. Venga. Sí, señor, un café por eso. Lo contrario, pues, es que hay que decirlo. Cuando no hacemos eso, pues vamos en contravía a nuestro propósito y perdemos sentido de vida, perdemos propósito de vida. La vida se vuelve pesada y vacía, difícil de llevar, ruda, aburrida tal vez, y que no le encontramos ese
ese sentido de ser de la vida. Y por supuesto, si nos alejamos de allí, no lo vamos a encontrar. En el versículo 7 en adelante, entonces, tenemos unas frases importantísimas que yo quiero resaltar con ustedes. La frase número 1 está en el 7, dice, en él tenemos redención. Resalte esa frase en su Biblia, si la tiene allí. En él tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y dice en él porque dice para alabanza de su gloria, de su gracia, de la gloria de su gracia, en el versículo 6, por la cual nos hizo aceptos en el amado. En el amado es nuestro Señor Jesucristo, es un término mesiánico para él. Y de allí en adelante se sigue refiriendo a él en tercera persona, en él, es decir, en nuestro Señor Jesucristo, tenemos redención por su sangre y el perdón de nuestros pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Frase número 1. Frase número 2. Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, es decir, según su buena voluntad, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en el cumplimiento de los tiempos establecidos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Todo se reúne en Cristo porque es el redentor de la creación. Así que todo cobra sentido y vida en nuestro Señor Jesucristo. En Colosenses lo vamos a ver, que es el centro de todo. Es el que le da sentido a todo. Es más, hablando en términos un poco más científicos, el elemento clave que cohesiona todo el universo. Ya llegaremos hasta allí. Él nos dio a conocer ese misterio de la salvación. Claro, la palabra de Dios hecha carne, habitando entre nosotros, nos da a entender el plan de salvación. Ok, él mismo era el plan. Él mismo era la realización de ese plan. Sus enseñanzas también, todos los principios y los valores del reino de Dios nos lo dio a conocer nuestro Señor. Así que es absolutamente revelador leer, estudiar y encarnar todo acerca de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto, en los evangelios y sin descartar esto que escribe Pablo. Ahora, la segunda frase es, Él nos dio a conocer el misterio de su voluntad. Subráyela allí. La tercera frase, versículo 11, en Él asimismo tuvimos herencia. Subraya esa frase, una herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, vuelve y repite, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Y se unen aquí el versículo 6, el versículo 12 y el versículo 14. Si usted quiere allí, póngales una especie de círculo, no sé, de flecha. Si usted es de los que acostumbra a poner notas en su Biblia y puede unir de una manera, una línea, lo que es el versículo 6, el versículo 12 y el versículo 14. Todo apunta a la gloria de Dios, a la glorificación del Señor, a la adoración y a la alabanza de Él. De manera que cuando hacemos esto, cumplimos, insisto y repito, el propósito de nuestras vidas. Venga, un café por eso. Ahora, bueno, ¿cuál es su canción preferida? Entre otras reflexiones. ¿Cuál es tu himno preferido o tu canción preferida que toca ese corazón tuyo en alabanza y adoración al Señor? El mío es Jesús es mi Rey soberano. Hay otros más pero siempre pongo ese de primero. Jesús es mi Rey soberano. Ese es mi adoración, mi cántico de adoración preferido en ese sentido. Deje allí en el chat el suyo. ¿Cómo cumple usted el propósito para el cual fue creado?
¿Cuál es tu canción en este sentido para adorar al Señor? Déjalo allí en el chat y vamos compartiendo. Bueno, la herencia dice a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Y el versículo 13 es mejor dicho, el top máximo. Me encanta. Bueno, no podemos decir que está por encima de los demás, pero lo que dice es crucial para nosotros, crucial. Versículo 13. En él también, o sea, vuelve y repite en el amado. Todo esto es refiriéndose al Señor Jesucristo con el título mesiánico de el amado. Dice, en él también, es decir, en nuestro Señor Jesucristo. Oigan esto. Ustedes, vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él de todo corazón, ustedes fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es decir, los anillos, la garantía de nuestra herencia, hasta que lleguemos a la redención de la posesión adquirida. Al final, bien, buen siervo y fiel, sigue adelante, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Bienvenido, entra en el reposo de tu Señor hasta que lleguemos allá para la alabanza de su gloria. Ahora, ¿cómo es que el Espíritu Santo en nosotros viene a ser ese anillo de garantía para que en el tiempo final lleguemos a compartir todo esto en la eternidad con nuestro Padre? Muy sencillo. Dice allí que nosotros cuando oímos la palabra de verdad, número uno, y cuando creímos en el evangelio de nuestra salvación, número dos, oír y creer, atento a esto, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El sello significa propiedad. Y aquí, bueno, me acuerdo de quien no ha visto el ganado, las vacas, cuando le ponen el hierro caliente sobre la piel para ponerles ese tipo de sello que indica propiedad. Cuando se ve el hierro de una ganadería o de una finca o de una hacienda, o como dicen por aquí, de un rancho, se sabe de quién es el propietario de ese ganado o a quién pertenece ese ganado. Para nosotros el Espíritu Santo es un sello, es una marca de propiedad. Somos de Dios. ¡Ja! Somos de Dios, nada más y nada menos. Y el otro significado del sello es protección. Somos cubiertos, somos sellados espiritualmente, protegidos por nuestro Padre. Nuestro mismo Señor Jesucristo dice, están en las manos de mi Padre y en las manos mías, y nadie los va a arrebatar de las manos de mi Padre, porque el Padre y yo somos uno solo. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nadie puede separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Entonces, el Espíritu Santo para nosotros, según lo dice el versículo 13, es sello, propiedad y protección. Y el versículo 14 es arras, garantía. Es decir, el Espíritu Santo prácticamente va a ser el punto de entrada o la garantía de entrada, el elemento clave para la entrada. Vamos a entrar, ¿tiene el Espíritu Santo? Adelante. Vamos a entrar, ¿tiene el Espíritu Santo? No lo tiene, afuera. Sencillo. Es la herencia, es el ticket, por así decirlo, de entrada. Boleto de entrada, porque es la garantía, son las arras, el anillo de garantía de nuestra salvación. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Nadie llama al Señor Jesucristo Señor si no es por el Espíritu Santo. Oímos el mensaje de salvación, oímos el evangelio, creímos en él y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Estas hermosas palabras, significativas noticias y realidades espirituales de salvación y de bendición, nos la dice el apóstol Pablo desde la prisión.
Como quien dice, hemos sido bendecidos en verdad con toda bendición espiritual desde los lugares celestiales. Planeado esto, previsto esto con toda la antelación. ¿Desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Así que, mis amados, caminemos tranquilos, comuniquémonos con nuestro Padre, adorémoslo, exaltémosle, cantémosle, cumplamos el propósito por el cual fuimos creados. Sí, y démosle la gloria por la redención que nos ha otorgado y por el Espíritu Santo con que nos ha sellado, protegiéndonos y diciéndonos: eres mío, tú eres mi propiedad. Somos tuyos, Señor. Que el Señor te bendiga. Padre, gracias por esto que nos has entregado hoy. Maravilloso lo que has hecho, Señor. Inmerecido don para nosotros, pero extraordinario e inexplicable regalo, Señor. Todavía quedan cortas las palabras y el entendimiento para comprender lo que tú has hecho en nosotros. Bendito sea tu nombre, Señor. Te alabamos. Gracias por tu redención. Gracias por tu Espíritu Santo. Y gracias porque llenas nuestro corazón con el propósito y el anhelo de alabarte y bendecirte. Quedamos en tus manos el resto de este día. Sigue guiándonos. Gracias por Pablo y las palabras que nos envía desde la cárcel. A ti sea la gloria y la honra en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, que el Señor los bendiga y los guarde. Ha sido el tiempo de hoy. Espero que todo vaya bien en el nombre del Señor, que sea fructífero el día de hoy en las manos del Señor, y nos veremos mañana, si el Señor lo permite, en otro tiempo de palabra y café. Que el Señor los guarde. Gracias por compartir con nosotros este espacio de palabra y café. Hasta una próxima oportunidad por R12 Radio. Más que radio, una voz que edifica tu vida. Que Dios les bendiga.